City Center Iguazú, uno de los casinos más importantes de América Latina. La prestigiosa sala de juegos, ubicada sobre la Ruta Nacional número 12, a pasos de la aduana argentina, es uno de los atractivos más visitados de Puerto Iguazú. Y llegamos al último bloque. ¿Qué le parece si arrancamos por el industricidio del sector maderero? Qué definición fuerte, fuerte y real, porque la Unión Industrial Argentina había dado a conocer hace unos días de que efectivamente la industria estaba en retroceso en forma permanente, una caída muy importante, y por eso también salieron a evaluar qué estaba pasando fundamentalmente en el sector de la industria maderera. Ya venían hablando respecto a esta situación. Nosotros la semana pasada comentábamos lo que había pasado en Montecarlo, que un aserradero, la Genter, había, otorgado licencia a sus trabajadores para evitar cerrar definitivamente la empresa hasta ver si se acomodaban. Bueno, le daban un 50-60% del salario hasta por lo menos fin de mes y ver qué pasa. Bueno, esta era una muestra apenas de lo que estaba pasando en la industria. Lo que dice Román Queiroz, que es el titular de la Federación Argentina de la Industria Maderera, es que hay una caída estrepitosa, más o menos el 60% en toda la cadena. Digo, desde la producción de madera hasta la compra de muebles y demás, y la construcción naturalmente de viviendas, sumado a también la paralización de la obra pública. Y eso hace que provoque un retroceso enorme. Y al lado, ¿vamos a escucharlo a Román primero? Sí, dale. Lo escuchamos. Lo adelantamos, hace un rato nada más teníamos conocimiento de este comunicado de prensa, dando a conocer la situación en que se encuentra el sector de la madera. Desde la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines han elevado esta comunicación a las autoridades nacionales, provinciales, legisladores y demás. Y vamos a hablar con el presidente de FAIMA, Román Queiroz. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Antonio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, preocupante la situación por lo que refleja un poco este comunicado, ¿no? Sí, es una situación que ya advertimos el año pasado, lo que iba a pasar, ¿no? Con cuál gobierno, ¿no? Con uno o con otro. Sí. Pero bueno, el industricidio que estamos viviendo en este momento es muy veloz y no le dan tiempo a reaccionar para poder tomar medidas, ¿no? Está pasando todo muy rápido y bueno, estamos muy preocupados porque la caída es de un 60% en 2 meses y eso para una industria es mucho, ¿no? Así que estamos alertando a todos los sectores, tanto, como decías vos, ¿no? Nacional, provincial, municipal y hasta el sindicato, de lo que estamos viviendo como sector. Claro. Esto básicamente por menos demanda del producto a raíz de la caída también o la paralización de la obra pública, un factor. Mira, la obra pública reacciona mucho. Uno dice, el 70% de la madera que se despacha del NEA, ¿no?, hacia el mercado interno, el 70% va para la obra pública. Pero además hay otro efecto. Las viviendas sociales son obra pública, ¿no?, obviamente. Sí. Menos viviendas sociales, sean de madera o sean de otro material, siempre apuntamos a la madera, obviamente, pero sacando eso. Cuando una vivienda es nueva, ¿qué pasa con la vivienda? Se amuebla. Sí. Y los muebles, gran parte también sean madera. Claro. Las patas de las mesas, de las camas, las mesas, las sillas, muebles de cocina, muebles, bueno. También hay un efecto mueblero que cae, que los muebles compran mucha materia prima de emisiones. Así que de manera directa o indirecta, la obra pública está afectando muchísimo a nuestro sector. Entiendo. Y esto se está dando a nivel nacional, digo, apuntamos a Misiones, pero esto está ocurriendo absolutamente en todo el país. En todo el país. Hay un indicador industrial de la UIA, en el cual de 16 sectores, 15 tienen caída, ¿no? Uno solo no tiene caída, que es el de las piezas parte de insumos para computadoras, que bueno, hay eso como que nunca tiene caída, ¿no? Porque se exporta. Pero todo lo demás están con caídas. Madera, textiles,
metalmecánica, bueno, ¿no? Ni hablar de alimentos, ¿no? Obviamente. Faima, que está en Buenos Aires, Román, a pesar de eso, ¿es difícil tomar contacto con las autoridades nacionales, digo, para sentarse a analizar esta situación? No, hemos tomado contacto ya 2 veces, ¿no? Con las autoridades, con Juan Paso, que es el secretario de Industria de la Nación, con Vilela, que es el de Bioeconomía, bueno, está la mesa forestal. Pero el norte es claro, del gobierno actual, es clarísimo, no piensan correrse ni medio metro de ese norte, ¿no? Y en el medio caiga quien caiga, ¿viste? Claro. El que queda vivo quedará, y el que muere, como dijo ya Mondino, la canciller, bueno, si una empresa cierra, vendrá otra más grande y la comprará, ¿no? Eso es lo que dice la canciller. Así que estamos preocupados por lo que está pasando y por quienes están llevando adelante este plan devastador contra la industria nacional. Claro, claro. Y todavía ustedes no ven una salida. Esto, si es tan importante la caída, digamos, me parece que es muy grande, ¿no? Sí, mira, es muy grande. Nuestra única o parte de una solución que había era la exportación, que si bien no todos los desarrollos exportan, pero cuando exportan los más grandes están dejando al mercado interno lo poco que hay para los más chicos, ¿no? Bueno, pero nos hemos enterado que el gobierno anunció que va a seguir este dólar, que se va a devaluar el dólar hasta noviembre solamente un 2% mensual. Sí. Significa que vamos a llegar a noviembre con un dólar a 870 o 900 pesos, muy poco por la inflación que estamos teniendo, ¿no? El dólar tiene que acompañar la inflación mínimamente, ¿no? Para poder exportar. Bueno, entonces, ya en un mes o 2 meses, ni siquiera las empresas que estaban exportando van a poder seguir haciéndolo. Así que, tanto el mercado externo como el interno va a ser una carnicería. Y te repito, ¿no? El que quede vivo va a tener suerte. Y el otro, lamentablemente, va a padecer las consecuencias de esta política. Román, como siempre, muy amable por este tiempo, ¿eh? No, por favor, Antonio. Un abrazo y que tengan buen día. Bueno, y salió a plantear Román de que esto es lo que está pasando a nivel nacional y la UIA, si bien emitió ese comunicado, no fue tan contundente en el momento de reclamarle a la Nación alguna solución como cuando surgió el tema de los alimentos, de importar alimentos. Ahí sí salió a hablar referente de la UIA. Claro. Y dice, cuando hay otros intereses parece que sí se mueven, por decirlo delicadamente, porque usó un término bastante fuerte, ante los medios nacionales, tanto gráfico como radial y televisivo. Y finalmente dice, bueno, nosotros vamos a salir a defender nuestro sector y bueno, este es el planteo que ha hecho. Uno de los problemas que va a traer esta situación seguramente es un aumento de la desocupación en Misiones, sobre todo del sector maderero. Y la desocupación es uno de los temas que une lo que plantea Queiroz con lo que nos planteó también Claudio Lozano. Sí. Él habla de la inoculación de un virus de la economía o una cosa así. Sí. Comparó a lo que fue en su momento el COVID, de cómo se salió en ese proceso y cómo se trató de ayudar a la industria y proteger básicamente el tema del empleo. Claro. Pero ahora, antes que proteger, se inoculó un virus que está destruyendo la industria. Claro, lo que él dice es, el parate de la economía de hoy es comparable al del 2020, solo que en el 2020 era por una pandemia, con el Estado ayudando a la industria para sostener los puestos de trabajo, y en esta no hay una pandemia, hay un problema económico y no hay ninguna ayuda, esto va a generar desocupación. Claro. ¿Te parece si lo escuchamos? Ahí vamos. Bueno, en realidad, lo que me parece que hay que ver acá es que esta cierta desaceleración de la inflación, y digo cierta porque todavía con el 13,2% de febrero, Argentina sigue teniendo la inflación más alta del mundo. En realidad, esta desaceleración, nos permite recordar, por ejemplo, el año 2020, en el contexto de la pandemia en la Argentina. La inflación minorista, el índice de precios al consumidor, fue del 36% a nivel anual.
Sí. Es decir, ahora, ¿cuál era la contrapartida de esa tasa de inflación que en términos relativos para lo que hoy tenemos en nuestro país era realmente muy baja? Bueno, la contrapartida era la parálisis de la actividad económica como fruto de la cuarentena para combatir el virus del COVID-19. Sí. Bueno, en realidad este 13,2% de inflación en el mes de febrero que tanto celebra el presidente convive con un verdadero derrumbe de la actividad económica y de una profundización del cuadro recesivo a partir de la asunción y la puesta en marcha de su política económica. Cuando uno mira los datos, esto convive con una caída del 28% de las ventas minoristas, con una caída del 14% de las ventas en supermercados, con una reducción de los aportes a la seguridad social, que son un porcentaje de los salarios superior al 28%, con una caída de la industria superior al 12%, con una caída de los insumos que utiliza la construcción del 22%, con un monitor industrial que lleva la Unión Industrial Argentina, que está en el nivel más bajo de la serie histórica y que está 7 puntos abajo del año pasado. O sea, Milei lo que hizo fue inocular el virus del derrumbe económico y la recesión, lo cual hace que la Argentina haya transitado de los ingresos y salarios miserables que tenía la población argentina antes de la asunción de Milei a unas, pero que digamos, previo a esto se daba en un marco donde se sostenía todavía cierto nivel de actividad económica, a una situación en la cual lo que seguimos es teniendo la inflación más alta del mundo, los salarios y los ingresos son más miserables que lo que eran antes porque han caído en promedio un orden del 20%, el salario mínimo está 40% por debajo de lo que estaba al momento de asumir Milei, los saberes jubilatorios están a comienzos de marzo 40% por debajo en términos de su poder adquisitivo, o sea que los ingresos y los salarios siguen siendo más miserables que antes, pero con el agravante de que el derrumbe en la actividad económica vuelve a colocar la problemática del desempleo como un tema relevante que va a tener que ver con la vida de todos los argentinos. Así que Milei en este sentido es como la peste, ha inoculado el virus de la recesión y el derrumbe económico para, en todo caso, desacelerar la tasa de inflación a niveles que todavía siguen siendo más altos que los últimos que dejó el gobierno anterior y que, como digo, sigue siendo la tasa de inflación más alta del planeta. Sí. Ahí estaba entonces Lozano, sombrío el panorama, digamos. Sí, porque, a ver, no se da solamente en un sector, porque uno empieza a hablar con distintos sectores y todos están planteando una situación bastante incierta. O sea, la incertidumbre debe ser el término más utilizado en todos los ámbitos. Para el empresario que en este momento no sabe qué hacer, aquellos que han hecho grandes inversiones, que en el caso de Misiones venía creciendo notablemente y lo planteábamos aquí, industriales que han hecho inversiones importantísimas, han modernizado y ahora se encuentran con este panorama de no tener la posibilidad de vender en el mercado interno y tener limitaciones también en el mercado externo. Claro. Ojalá esto empiece a mejorar en algún momento, porque si no la cosa se va a poner bastante difícil. La semana que viene va a ser una semana clave también en el tema mano de obra en Misiones. Empiezan a terminar las vacaciones que las empresas constructoras les dieron a sus empleados, empresas constructoras que se han quedado sin obra pública o porque está paralizada o porque directamente se dieron de baja. Hay que estar atentos a ver qué pasa después de esa vuelta de vacaciones con la mano de obra de ese sector y con las empresas incluso de ese sector a partir de ahora. Sí, a mí se me han dicho abiertamente, o sea, hay empresas que por ahí se cuidan por una cuestión de este momento que es bastante delicado, digamos, pero han reconocido de que tuvieron que cesantear a mucha cantidad de trabajadores, tuvieron que levantar todo el obrador y con eso no se sabe cómo se vuelve a reiniciar la actividad. ¿Hasta acá le parece el programa de hoy? Dale. Gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene. Chau. Exacto. Chau, chau.